Mariano Rajoy ha recibido esta mañana a las representantes de las Kellys, el colectivo que agrupa a las camareras de piso en su lucha por mejorar sus condiciones de trabajo. 2 días antes de la huelga del 8M, el presidente del Gobierno se comprometió a recibirlas. Hoy, estas trabajadoras han recordado a Rajoy que la externalización y la reducción de sus derechos como trabajadoras vinieron de la mano de la reforma laboral de 2012. Que un colectivo tan maltratado como las Kellys haya conseguido que les reciba el presidente del Gobierno ya es todo un logro. Veremos si también consiguen que escuche sus demandas. Buenas noches y bienvenidas a Público al Día. La bronca sobre su polémico máster persigue a Cristina Cifuentes. La Fiscalía abre diligencias penales sobre el caso tras la denuncia de la Universidad Rey Juan Carlos. La supuesta presidenta del tribunal que habría juzgado el trabajo de fin de máster dice que no reconoce el acta y que nunca la firmó. El PSM ha registrado su moción de censura y Cifuentes ha tenido que escuchar a una oposición que le pide explicaciones convincentes. Y es que cada día que Cifuentes no muestra su trabajo de fin de máster ni aporta pruebas sobre cómo obtuvo su título, surgen nuevas incógnitas. Después de presentar los mismos documentos que no convencieron a la oposición... Respecto al trabajo de fin de máster, no es que yo no lo enseñe, es que ya le he dicho que no lo he encontrado aún. Pero sin rastro del trabajo de fin de máster que disiparía todas las dudas, crecen las contradicciones que debe resolver Cristina Cifuentes. Hoy se ha sabido que, según el Confidencial, el tribunal de las profesoras que se reunió para evaluar el TFM de Cristina Cifuentes nunca existió. Y una de las profesoras que supuestamente la evaluó ha reconocido que no firmó el acta. El futuro de Cifuentes en Madrid está ahora en el aire. El Partido Socialista de Madrid registra esta tarde una moción de censura. Lo que estamos hablando es de una moción de censura donde, en fin, a mí me da pudor decir, pero el candidato soy yo. Podemos, que ya presentó una moción de censura contra Cifuentes antes del destape de este escándalo, se suma al llamamiento. Cristina Cifuentes está éticamente descalificada para ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero Ciudadanos, actual sostén del PP en Madrid, cree que todavía hay cosas que investigar. Impulsar una comisión de investigación, espero que junto a PSOE y junto a Podemos. Hace falta conocer la verdad. Los líderes estatales de los partidos también se han manifestado. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias apoyan la moción de censura. Uno habla de responsabilidad y el otro recuerda que también la apoyaría en España. Por su parte, Albert Rivera ha afirmado que existen 2 verdades. Que ahora tenemos 2 verdades, la de la señora Cifuentes y sus documentos oficiales, que dan apariencia de realidad a unos documentos de un supuesto máster, y la información periodística de un periódico digital. A un año de las próximas elecciones, una comisión de investigación como la que propone Ciudadanos garantizaría que Cifuentes llegue al fin de la legislatura. La justicia alemana no acepta el delito de rebelión para Puigdemont. El expresidente catalán ha quedado libre bajo fianza de 75.000 euros, mientras los tribunales germanos deciden si lo entregan a España por otros delitos. Puigdemont fue detenido en Alemania el pasado 25 de marzo cuando viajaba desde Finlandia hacia Bélgica. Y en este mismo país acaban de ser liberados los exconsellers Comín, Serret y Puig. Mientras se resuelve la situación judicial de Puigdemont, los candidatos posibles para sucederle por JxCat están presos. Y además, la Audiencia Nacional ha anunciado hoy el procesamiento de la cúpula de los Mossos durante el 1 de octubre. Tras el procesamiento por el Supremo de los líderes del Procés, hoy la Audiencia Nacional ha procesado al exmayor de los Mossos, Josep Luis Trapero, y los exresponsables políticos del cuerpo por sedición y organización criminal. La jueza considera que la actuación de los Mossos el 1 de octubre, enmascarada bajo principios de proporcionalidad, fue de total inactividad. La noticia se conoce el día en que el Parlament ha abordado la delegación del voto de Carles Puigdemont tras validarla el lunes a pesar de las advertencias de los letrados de la Cámara. El expresidente sigue preso en Neumünster a la espera de que se resuelva su extradición. Y es el candidato a la presidencia que querría investir el Parlamento de Cataluña si no hubiera todas las interferencias judiciales y políticas que está sufriendo. Al pleno de hoy del Parlamento han llegado cartas desde las cárceles de Neumünster, Extremera y Soto del Real. La Cámara ha rechazado
rechazado con el voto delegado por primera vez de Puigdemont la comparecencia de Torrent para proponer un candidato viable a la investidura, una propuesta presentada por Ciutadans. Los escaños de Ciudadanos apoyarán que se siga aplicando el 155 hasta que tengamos un presidente que acate las leyes. El de hoy ha sido el quinto pleno celebrado en el Parlamento desde las elecciones, sin que aún haya presidente. El informático Hervé Falciani ha quedado en libertad, pero no puede salir de España tras su detención anoche. ¿Por qué se produce ahora este arresto? Nos cuenta todas las claves nuestro compañero de Público, Pablo Romero. La Audiencia Nacional ha dejado en libertad con medidas cautelares al conocido filtrador Hervé Falciani, que fue arrestado ayer en virtud de una orden internacional emitida por Suiza. Recordemos que su filtración, en la lista que lleva su apellido, expuso las cuentas de decenas de miles de clientes del banco HSBC, y solo en España afloraron 659 nombres de posibles defraudadores al fisco. El propio Falciani reside en nuestro país y ha mantenido una fructífera colaboración con las autoridades. La propia Audiencia Nacional rechazó su extradición en Suiza en 2013, pero en mayo de 2016 el filtrador fue condenado en rebeldía a 5 años de cárcel en Suiza por espionaje industrial. Por eso este país pide su detención y extradición. Llama la atención la postura de la Fiscalía, que en 2013 se oponía a la entrega de Falciani a Suiza bajo el argumento de que no se puede castigar a quienes observan conductas delictivas y las denuncian. Hoy el propio Ministerio Fiscal pedía prisión incondicional para el filtrador y el juez ha desoído esa petición. Este caso es un ejemplo más que justifica las peticiones de activistas, organizaciones de defensores de defensa de derechos humanos y derechos civiles, e incluso de la Eurocámara, que piden medidas de protección para los filtradores, o que al menos no se criminalice su actividad, una actividad que es clave para destapar casos de corrupción, evasión de impuestos o blanqueo de capitales, entre otros delitos. Enriquecerse con mordidas sobre contratos internacionales de armamento en una empresa semipública es la norma. Es lo que dicen 2 exaltos cargos de Defex ante la Audiencia Nacional. Defex es una empresa pública teóricamente dedicada a la venta de material bélico español a otros países. Pero por lo que vamos conociendo, también era una máquina de generar comisiones para sus directivos. José Ignacio Encinas Charro, presidente de Defex durante 2 décadas hasta que dimitió en 2012, y Ángel María Larumbe, jefe de operaciones, se repartieron 20 millones de euros en comisiones de al menos 70 contratos entre 2002 y 2012, según la instrucción del caso en la Audiencia Nacional. Entre los firmantes de estos contratos hay países como Egipto, Camerún, Malasia, Brasil, Angola, donde estalló el caso, o Arabia Saudí. Según la UCO, la empresa trabajaba a golpe de comisión y sobredimensionó los precios hasta un 300%. Encinas Charro, que defiende que la comisión del 0,5% era política de la empresa, trabajó con Susana y Fernando Aguilar, hermanos de Francisco Javier Aguilar, marido de Cristina Cifuentes. Aún hoy se desconoce la identidad del mayor de los comisionistas de esta trama, quien figura como King o Rey. Según la investigación, obtuvo 3 millones de euros del contrato angoleño. Aunque en 2015 el gobierno anunció su intención de liquidar la compañía, Defex aún opera. Para saber qué hay de normal en estas prácticas y cómo podrían corregirse, hemos hablado con Julio Rodríguez, exjefe del Estado Mayor de la Defensa. Pues no es imprescindible y no debiera serlo. Otra cosa es que este mercado sea un campo abonado para que en base al secretismo, a la falta de transparencia, pues se efectúen estas prácticas de corrupción, en la que las 2 partes contratantes, gobiernos corruptos y empresas que quieren ganar pingües beneficios en poco tiempo, pues utilicen estas prácticas que van contra la legalidad. La manera de corregirlo pues es desarrollando leyes que impidan realizar estas prácticas, modificando las existentes y sobre todo poniendo voluntad política para que no exista esta corrupción en este mercado, y sobre todo mucha transparencia. Y por eso nuestra ley del comercio exterior para el material de defensa y doble uso, en la que existe una junta que controla este comercio, lo que debería existir es transparencia, menos secretismo, y con eso se impedirían estas prácticas corruptas. El pasado 8 de marzo, las mujeres españolas alzaron su voz contra el machismo, el acoso y la discriminación. Pero la situación es aún peor cuando hablamos de mujeres militares.
Si ser mujer es difícil, llevando uniforme puede serlo aún más. El último caso ha sido el de un cabo en Ceuta. Denunció a un capitán por acoso sexual y laboral. La Fiscalía llegó a pedir 7 meses para el capitán, pero el Supremo le ha absuelto. Ahora la víctima se enfrenta a 1 mes de arresto. Pero no es el único en el que las víctimas pagan caro sus denuncias. Otra mujer, agente de la Guardia Civil, terminó condenada por una denuncia falsa tras haber acusado a 2 superiores. En la justicia militar, las mujeres que sufren violencia machista deben denunciar a sus superiores en un entorno jerárquico. Así, el mes pasado, una soldado denunciaba a varios compañeros por una violación grupal en Antequera. Según la víctima, le suministraron droga en su bebida mientras estaba de fiesta. Ese día es un día fuerte, el día de la patrona de allí de aviación, y bajó mucho la gente. Al día siguiente despertó con hematomas y sin recordar nada. La soldado se sometió a un test de drogas y dio positivo en barbitúricos. Ahora se encuentra de baja mientras se investigan los hechos. Tiene un estrés postraumático muy acentuado y obviamente tardará en recuperarse. En la Guardia Civil, de 80 denuncias, solo 17 han terminado con sanciones para el acosador. Por ahora, el Ministerio de Defensa ha reconocido que investiga 3 presuntos casos de acoso sexual en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, aún no existe una estadística que refleje el número real de estos casos en las Fuerzas Armadas. El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha rechazado el recurso del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva contra la sentencia que en enero pasado le condenaba a 12 años de cárcel. Lula da Silva es un mito de la izquierda latinoamericana y mundial. Gobernó Brasil entre 2003 y 2011, años de mejora económica en los que se multiplicó el PIB por 5, convirtiendo a Brasil en la 6ª economía mundial. En su mandato, además, se aprobó la ley para el matrimonio homosexual, se redujo a la mitad la tasa de pobres e indigentes o se lanzaron programas sociales como Bolsa Familia, que beneficiaron a unos 13 millones de hogares. Tras 2 legislaturas, en 2011 Lula dio paso a Dilma Rousseff, quien fue elegida la primera presidenta del país. Tras un mandato más marcado por los efectos de la crisis, los conservadores brasileños maniobraron hasta lograr que el Senado aprobase la destitución de Rousseff en 2016. Desde entonces, la derecha brasileña se organizó para demoler el legado de Lula da Silva y Dilma Rousseff. En enero de este año, el expresidente fue condenado a 12 años de cárcel. Yo quiero ser juzgado por pruebas. Lula, favorito en varios sondeos para una posible candidatura presidencial, sobrevivió a un intento de asesinato la semana pasada. Esta madrugada, al rechazar el recurso de Lula a la máxima institución judicial brasileña, se elimina cualquier alternativa viable de candidatura de izquierda en Brasil. La gran división social y la inestabilidad política hacen imprevisibles las consecuencias para el país del encarcelamiento de Lula. Y Rodrigo Rato ha vuelto a comparecer hoy ante un juez. El exdirector del Fondo Monetario Internacional ha tenido que declarar hoy en el marco de la pieza relativa a la facturación de las conferencias que entre 2007 y 2011 impartió para Bureau Consulting de Conferenciantes. Se trata de una más de las causas a las que se enfrenta el que fuera vicepresidente económico de Aznar, acusado de defraudar a la hacienda pública 1,4 millones de euros. La justicia está revuelta y ahora también movilizada. Las 4 asociaciones profesionales de jueces y 3 de fiscales han pedido hoy la despolitización de la justicia, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y eliminar el sistema de plazos máximos de instrucción. También demandan mejoras laborales y la convocatoria de hasta 300 nuevas plazas. El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, se ha reunido esta tarde con 3 bomberos andaluces acusados de tráfico ilegal de personas. En enero de 2016, los 3 trabajaban como voluntarios en la asociación Proemaid, en la isla griega de Lesbos, cuando fueron detenidos por las autoridades griegas. El próximo 7 de mayo serán juzgados en Mitilene, la capital de la isla. El objetivo de la visita es informar al gobierno de su situación y conseguir la implicación del mismo, a través de la embajada, en el juicio. La Unión Europea ha reprendido a Israel por el trato que da a los menores palestinos.
Las misiones de la Unión Europea en Jerusalén y Ramallah han enviado una nota al gobierno de Netanyahu para denunciar las condiciones de detención, interrogatorio y juicio militar a los menores palestinos en el sistema penal israelí. En Israel hay 365 menores detenidos, según cifras oficiales de finales de febrero. La misiva también ha criticado el uso de fuerza letal contra los palestinos, menores incluidos, y la ausencia de investigaciones adecuadas tras cada muerte. Y nos despedimos con una última hora, porque acabamos de saber que la jefa de prensa de Esperanza Aguirre, Ignacio González, Isabel Gallego, acaba de reconocer ante la justicia el pago con dinero público para mejorar la reputación de los presidentes en el marco de la Púnica. Jornada negra para el Partido Popular. Hasta aquí la información de este jueves. Volvemos mañana a las 8:30. Ya sabéis que podéis conocer la última hora en público.es y a partir de las 9:15 os dejamos bien acompañados en La Frontera con Juan Carlos Monedero y una invitada muy especial, Irene Montero. No os lo perdáis.